Carl Jung dijo: "La conciencia sucumbe con demasiada facilidad a influencias inconscientes, las cuales a menudo son más verdaderas y sabias que nuestro pensamiento consciente. Además, con frecuencia sucede que los motivos inconscientes anulan nuestras decisiones conscientes, especialmente en asuntos de vital importancia. Muchas personas tienden a socavar sus propias agendas, para frustración y desconcierto. Se encuentran tomando decisiones irracionales, experimentando bloqueos mentales e incluso padeciendo dolencias físicas que paralizan sus planes. Es como si una fuerza misteriosa tomara el control, alejándolos de las metas que se han propuesto lograr. Así, acosadas por un continuo autosabotaje, estas personas nunca parecen llegar a donde quieren estar. ¿Pero por qué nos autosaboteamos? Es que arruinamos nuestros propios planes sin ninguna razón aparente. El psiquiatra Carl Jung descubrió respuestas plausibles a estas preguntas al tomar conciencia de una parte de la psique que llamó la sombra. Podemos ver la sombra como un recipiente psicológico dentro del ámbito del inconsciente. En este oscuro lugar, donde la luz de nuestra conciencia consciente no alcanza, almacenamos nuestros rasgos indeseables. Puede haber varias razones por las cuales ocultamos ciertos aspectos no deseados de nosotros mismos debajo de la alfombra. A nuestros padres puede que no les gusten, o pueden no ajustarse al ideal social, o la vida nos enseñó que nos llevan a sufrir. Reprimimos estos rasgos al desterrarlos a las entrañas de la psique, como si no fueran parte de nosotros, pero lo son. Y, según Jung, la represión de aspectos no deseados de nosotros mismos no resolverá el problema. De hecho, puede tener consecuencias desastrosas, ya que estos aspectos adquieren vida propia, operando en la oscuridad. Y aquí es donde comienza el autosabotaje. Las partes reprimidas de la personalidad se rebelan contra nuestras mentes conscientes desde las profundidades de la sombra. Estamos en guerra con nosotros mismos sin siquiera saber contra quién estamos luchando. Afortunadamente, hay formas de detener este autosabotaje. En lugar de reprimir lo que está en la sombra, Jung nos instó a integrarlo en nuestra personalidad, y solo podemos hacer esto haciendo consciente lo inconsciente y descubriendo lo que se esconde debajo. Vamos a explorar la psicología del autosabotaje y cómo superarla basándonos en las obras de Carl Jung. La sombra no es solo el lado oscuro. Existe un malentendido común sobre la sombra que conduce a mucha confusión y malentendidos sobre su papel y cómo integrar lo que ha sido reprimido. A menudo se piensa que la sombra es simplemente el lado oscuro y negativo de la personalidad. Debido a los problemas que puede causar, a menudo se piensa en ella como la parte de nosotros que alberga todos nuestros impulsos negativos. Por esta razón, la sombra como concepto psicológico se representa simbólicamente como una figura sombría, sugiriendo un ominoso otro yo que existe fuera de nuestra conciencia. Pero la sombra es algo fundamentalmente diferente. Es más como un lugar oscuro que como una figura oscura y sombría. Podríamos pensar en la sombra como un armario oscuro en la psique humana, donde la luz de la conciencia no brilla. En ese armario oscuro es donde encerramos todas las partes reprimidas de la personalidad que no estamos dispuestos y no podemos enfrentar o reintegrar en el momento. Lo que puede suceder por diversas razones como trauma o necesidades insatisfechas. Cuando hablamos de hacer trabajo con la sombra e integrarla, en realidad no estamos integrando la sombra en sí misma. Estamos integrando los contenidos de la sombra, es decir, todas las partes reprimidas de la personalidad. Estas son las partes del yo que habitan en el lugar oscuro, que es la sombra. De la misma manera que podrías poner objetos en un armario oscuro y se envolverían en sombras, también podrías sacar esos mismos objetos de ese armario oscuro y llevarlos al sol, y ya no estarían envueltos en sombras. Esto también es cierto para las partes de la personalidad que habitan en la sombra. No hay nada inherentemente sombrío o negativo en ellas. Simplemente han sido colocadas en un lugar sombrío y están operando fuera de nuestra conciencia consciente. Mini personalidades dentro de la sombra. Algo importante a destacar aquí es que cuando estas partes de la personalidad se reprimen,
no es como si simplemente tuvieras algunos rasgos reprimidos. Sería inexacto decir, reprimí mi avaricia o reprimí mi alegría, ya que tanto la avaricia como la alegría son cualidades flotantes. Para reprimir una cualidad como la avaricia o la alegría, tendrías que reprimir un fragmento completo de la personalidad asociado con esas cualidades. Estos fragmentos de personalidad que se desprenden de la conciencia consciente, a menudo llamados aspectos de la sombra, son en realidad como mini personalidades. Cada una de estas mini personalidades es 100% tú, porque son fragmentos de tu personalidad. Conflicto entre el ego y la sombra. Cuando estas mini personalidades se desprenden de tu conciencia consciente y se colocan en el oscuro armario de la sombra, se vuelven autónomas de tu personalidad consciente, es decir, del ego. De la misma manera que nuestra personalidad consciente, el ego, tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas, cada uno de nuestros aspectos de la sombra también tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas. Cuando la agenda de tu personalidad consciente choca con la agenda de uno o más de tus aspectos de la sombra, esto puede causar bastante agitación interna y una sensación de resistencia o lucha contigo mismo. Este es el origen del autosabotaje. Si disfrutaste del contenido y encontraste valor en nuestras reflexiones, te invito a dejar un like, suscribirte para más contenido similar y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir explorando temas profundos como este. Hasta la próxima.